Muy buenos días. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Vamos a ver. Realmente la propuesta que hacemos, que hace el Partido Socialista y a la que nos adherimos, de acuerdo, es algo que imagino que nadie está en contra, porque efectivamente todos nos damos cuenta de la situación en la que se ha quedado todo el medio rural, todo lo que ahora llamamos la España vaciada en cuanto a acceso a servicios financieros. Nosotros la enmienda que hacemos, y luego hablaré del conjunto, es simplemente que no aprovechemos solo en las oficinas bancarias, sino que dándole vueltas y pensando qué otra red de establecimientos tenemos en el mundo rural que estén prestando buenos servicios al segundo rural. Hemos encontrado las oficinas de farmacia, por lo cual proponemos llegar a acuerdos también con los colegios oficiales de farmacéuticos, y creemos que entre las dos, las oficinas de farmacia y los colegios oficiales de farmacéuticos, que además sería una manera de revitalizar esas farmacias que en el mundo rural se abandonan muchas por su escasa rentabilidad, podríamos conseguir arreglar el problema. En cualquier caso, algunas reflexiones sobre lo que ha dicho el señor Hurtado. Aquí, miren, es que ponemos cadalsos a las consecuencias y truenos a las causas. Es que, claro, las políticas de tipos bajos es lo que nos han llevado. Y las políticas de tipos bajos se han hecho para financiar a los estados. Y a cambio han generado una banca que es totalmente irrentable, es decir, escasa de rentabilidad. Y además hemos favorecido la concentración bancaria. Entonces, claro, si queremos tipos bajos, favorecemos la concentración bancaria y todo esto desde las autoridades. Todo esto desde las autoridades. Y además faltamos a la neutralidad tecnológica y favorecemos la digitalización a un ritmo superior al que pide la sociedad, pues luego nos encontramos con estos problemas que los tenemos que solucionar. ¿De acuerdo? Todo esto lo digo porque efectivamente coincidimos con el Partido Socialista, vamos a apoyar, esperamos que acepten también nuestra enmienda. ¿De acuerdo? Pero también tenemos que pensar en que en qué hemos hecho en el pasado para llegar a esta situación y si lo que hemos hecho podría haber sido evitado. Y muchas cosas podrían haber sido evitadas. Muchas podrían haber sido evitadas. Vale, muchas gracias. Rodrigo Jiménez. Muchas gracias, presidente. Señorías, la proposición no de ley que nos trae el Partido Socialista, con sinceridad, nos parece una broma. Mientras la luz de los hogares y de las empresas sigue disparada y su plan de choque no acaba de mitigar el efecto que está suponiendo ese incremento, pretende crear un programa nacional de algoritmos verde dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que consiste en un consumo más eficiente por el impacto de la huella de carbono y la emisión de CO2. Señorías, esto me recuerda a la modificación que el Gobierno hizo de la factura de la luz y de cómo planchar de madrugada podía ahorrarse hasta 38 euros al año. Ahora pretende rebajar ese consumo de las emisiones de las computadoras y los centros de datos, que además solo entre el 6% y el 12% de ese consumo está dirigido a realizar cálculos o procesos, mientras que el resto va destinado a su refrigeración y mantenimiento. Eso según la exposición de la proposición no de ley del Partido Socialista. Y pretende hacerlo teniendo en cuenta el modelo utilizado para crear algoritmos, de tal forma que cada modelo que se cree piense en verde. Señorías del Partido Socialista, las empresas son soberanas y la forma de generar los modelos matemáticos y el consumo que eso les lleva a provocar son lo suficientemente independientes como para gestionarlo sin que el Estado les diga cómo hacerlo. La finalidad es que el algoritmo funcione y que el training de esos algoritmos lo hagan con la suficiente libertad. Países como Japón, punteros tecnológicamente hablando, están invirtiendo en centrales termoeléctricas para la captura y reciclaje de CO2, algo que desde nuestro punto de vista sí nos parece más interesante. Mientras China, señor Guijarro, escuche que esto no es ninguna conspiración judío-masónica, ha dejado muy claro cuáles son sus prioridades a la hora de elegir entre medio ambiente y crecimiento. El Partido Comunista ha ordenado hace unas semanas incrementar la producción de carbón, una fuente, como saben todos ustedes, muy contaminante, para generar electricidad y aliviar la crisis energética que estaba poniendo en serio peligro el crecimiento económico del país. Los deseos de Pekín se han hecho realidad. Todo hace indicar que, al menos en corto plazo, China seguirá priorizando el crecimiento económico sobre la agenda climática para evitar una mayor ralentización de la economía. Señorías del Partido Socialista, yo les pregunto, ¿por qué eso no lo reflejan en su proposición no de ley? ¿Qué porcentaje de las emisiones de CO2 en España corresponden al mercado de las tecnologías de la información y comunicación? Y de ese porcentaje, ¿cuánto al consumo y utilización de algoritmos? De verdad, su obsesión por una religión verde esconde una instrumentalización del clima para matar
una sociedad de crecimiento. No apoyaremos esta iniciativa. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Nos gusta mucho la propuesta. Creemos que es una política fiscal expansiva de reducción de impuestos y que beneficia a un sector que ha sido duramente castigada por la pandemia y, por lo tanto, la queremos apoyar. Metemos una pequeña mejora que está mencionada, pero que nos parecía que no está claro, que tiene dos puntos. Uno, que no suponga en ningún caso una reducción del salario de aquellos beneficiarios de esos cheques de restauración, y luego que haya una limitación a este tipo de iniciativas, porque nosotros abogamos más por una reforma en profundidad de la arquitectura fiscal, dado los costes, el coste marginal de los fondos públicos que tienen este tipo de medidas, pero que creemos que es muy buena. Recordar que fue Montoro quien consideró esto pago en especie y obligó a tributar por ello, que era algo que estaba ampliamente implantado en la economía española. Y bueno, brevemente, nos alegramos y nos sorprende y celebro, no puedo decirlo de otra manera, que Esquerra traiga esta medida. Ojalá que el Gobierno de España, que ellos sustentan, la escuche y la apoye. Muchas gracias. Y vamos a votar en contra por muchos motivos. El primero, porque esto que han hecho ustedes hoy, yo lo llamaría un perdigonazo legislativo. Es decir, ustedes han venido aquí con una escopeta de postas, se han puesto a bastante distancia y han disparado. Ya saben ustedes que la escopeta de postas, si ustedes se ponen a mucha distancia, se abre mucho el tiro y toca todo. Han tocado ustedes normas, o pretenden, fiscales, educativas, laborales, de mercado de valores y profesionales. Mire, una proposición no de ley, y yo soy muy poco partidario de ellos y critico mucho que los grupos, incluido el mío, teniendo la capacidad legislativa, no trabajemos mal la proposición de ley, pero en cualquier caso, la proposición no de ley, o de ley incluso, debería ser una cosa un poquito con el tiro más cerrado, más acotado. ¿De acuerdo? Porque usted no nos dice ni cuántas normas se tocan. Yo, como mínimo, lo he encontrado en 5 ámbitos distintos. Ni qué coste tienen. Tienen ustedes normas que entran en contradicción. En unas cosas son intervencionistas y en otras cosas son, vamos a decirlo, liberales. Y casi todo lo que proponen es francamente inconcreto. Las pymes parece que son claves para todos, pero el maltrato es de todos. Lo digo al señor Casares, porque el señor Casares ha venido aquí a exponernos el programa del Partido Socialista y todas las bondades que ha hecho el Partido Socialista, pero lo que es cierto es que la economía española fue la que más cayó y la que menos se recupera. Por lo tanto, la prueba de algodón de sus medidas es que no están funcionando. Miren ustedes, las pymes probablemente necesitan menos ayudas. Claro, siempre que ustedes les metan menos burocracia y menos impuestos. Es decir, básicamente eso es lo que deberían haber pensado. Menos burocracia y menos impuestos. Y esta norma, por ejemplo, señores del Partido Popular, mete mucha burocracia. Pero con independencia de eso, si hay puntos que no estaríamos en desacuerdo en apoyarlos, lo que no nos gusta es esta técnica legislativa de tiro de postas, ¿de acuerdo?, donde se toca la mitad de la regulación que pueda afectar a una empresa en un escrito de 3 folios. No nos parece serio. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Estamos hablando de una PNL que habla de fondos europeos y que nos recuerda la incompetencia en la gestión de las sucesivas administraciones públicas en la gestión de los fondos europeos. La realidad es que del total de las ayudas europeas que llegan a España, solo se aprovechan del marco de financiación plurianual el 34%. Según el informe del último Plan Financiero 2014-2020, España apenas ejecutó un 26% de las ayudas de los fondos FEDER, un 32% de las ayudas del Fondo Social Europeo, un 57% de la iniciativa de empleo juvenil. Con más de un 30% de desempleo juvenil, esto debería ser motivo de dimisiones en cadena, y un 51% del Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural. El resto se acaban devolviendo por no acreditarse justificaciones sólidas. Esta falta de ejecución se debe a varios motivos, entre ellos la elevada y compleja burocracia, la ausencia de manos expertas para gestionarlos
y el déficit de financiación nacional en programas que deben ser cofinanciados. Es triste, pero tenemos burocracia donde necesitamos agilidad, necesitamos una simplificación de procedimientos, reducción de costes y plazos y ayudas a la argumentación de proyectos. La realidad y el sentido común que nos indica que no debemos seguir desaprovechando fondos europeos y que la mejor manera de que los mismos lleguen a las pequeñas y medianas empresas es favorecer proyectos que engloben numerosas compañías para así ganar solidez y aumentar las posibilidades de aprobación de estos proyectos. Con independencia de lo anteriormente comentado, creo que es importante señalar que también debemos exigir a las administraciones públicas agilizar los plazos. Hablamos de 42,59 días de periodo medio de pago en la Administración General del Estado, muy por encima del requisito de los 30 días. Si vemos el desglose por comunidades autónomas, vemos que incumplen en el mes de octubre de 2021 el periodo de pago de 30 días comunidades autónomas como Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Madrid, Asturias y Canarias, datos del Ministerio de Hacienda. En un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se pone de manifiesto que las empresas, en un 70%, no han observado cambios en sus plazos de cobro con la Administración. Un 23% dicen que se han alargado y tan solo un 7% que se han acortado en el último año. Que los organismos autónomos y las empresas públicas tengan un periodo medio de pago menor a 30 días también debería ser un requisito para recibir subvenciones. En Vox creemos que es el momento de potenciar la competitividad de las empresas, grandes y pequeñas, para configurar un verdadero ecosistema de innovación que convierta en el gran motor de crecimiento de la economía en los próximos años. Hemos presentado esta PNL en medidas de modificación por varios motivos. Primera, excluir aquellas grandes empresas que tengan obligaciones tributarias pendientes de pago, dado que sería incongruente que quienes no pagan sus obligaciones tributarias encima reciban fondos públicos. Y segunda, para aclarar la metodología para estimar el periodo medio de pago con el objeto de no excluir a empresas solventes que tengan problemas temporales de liquidez. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nos ha sorprendido esta iniciativa por parte de Podemos, partido de ideología principalmente comunista, al recuperar una ley franquista. Franco vuelve al Congreso una vez más de la mano de Podemos. Por no repetir lo que se ha dicho, el modelo económico del capitalismo gerencial cooperativo, el capitalismo renano, la economía social de mercado, el capitalismo social, pues la verdad es que nos gusta y nos gusta mucho. En definitiva, Podemos, con su iniciativa, celebra la obra del gran economista, ministro y posteriormente canciller Ludwig Erhard, padre del milagro económico alemán, a quien tanto hemos recurrido nosotros y mencionado en distintas intervenciones de Vox. Pero ¿por qué funcionó esto en Alemania? Y no quiero hablar de otros países, que podríamos hablar incluso no europeos que han aplicado estos modelos. ¿Por qué funciona en Alemania? En primer lugar, porque hay sindicatos independientes. En segundo, porque hay líderes sindicales comprometidos y honrados. Fíjense, hay que analizarlo históricamente, ¿no? Hay que analizarlo. En el año 1952 en Alemania se prohibió el Partido Socialista del Reich, que eran los herederos del nazismo. Socialista, quiero repetirlo. En 1956 se prohibió el Partido Comunista de Alemania. Un programa que ustedes recordarán muy bien, que lanzó este señor, se llamaba Bienestar para Todos. Fíjese qué casualidad, que es el mismo título del programa que nosotros lanzamos en el año 2019, del programa económico de Vox. Mientras no haya una ley de huelga que evite que piquetes como el señor Bódalo, condenado a 3 años por agresión, pueda dar una paliza a una embarazada de 6 meses mientras le dice vete a casa a lavar platos, a la vez que sus compañeros destrozan su heladería, tal y como ocurrió en el año 2010, es imposible que esto funcione. Una muestra de la anomalía sindical que tenemos en España son los innumerables casos de corrupción sindical, muy especialmente por parte de UGT y comisiones obreras. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Además, creemos que es bueno que cuanta más información tengan los empleados, más alineados estarán a los objetivos de la empresa y producirán. Pero tenemos un problema de representación sindical enorme en este país. La larga lista de condenas y, curiosamente, de indultos a líderes sindicales y a sindicatos, también de fondos y de deudas condonadas a estos sindicatos, es imposible de reproducirse en una hora. A modo de ejemplo,
estarían las cajas de ahorro, donde estaban los sindicatos representados en sus máximos órganos de representación. Podríamos recuperar el caso de Bankia, donde grandes líderes de UGT y comisiones obreras, y en titular de El Confidencial decía: sindicalistas de día, beautiful people de noche. La vida sin freno de UGT y comisiones obreras. La lista de gastos de estas personas demuestra que el discurso combativo que sostienen en público no se correspondía con la vida de ostentación y lujo que mantenían en su vida privada. Comprenda que cualquier empresario que ha puesto su patrimonio y que está jugándose sus ahorros, le da un miedo enorme tener a personajes como tal en su consejo. Nos gusta recordar al portavoz que ha presentado en esta iniciativa que la Ley de Sociedades de Capital, la regulación bancaria, la Ley de Regulación sobre Sociedades Laborales, la Ley 44, específicamente contra la /2015 del año del 14 de diciembre, ya recogen estas posibilidades, y lo que hay que dar es incentivos para que haya mayor representación en los órganos de decisión de los empleados, pero hagamos, por favor, autoconciencia de los representantes sindicales que tenemos. Muchísimas gracias. A entender que partidos que se declaran pro mercado estén a favor de los deberes de información no financiera. Sí, directamente, es decir, miren ustedes, esto no son más que elevar las cargas de las compañías. Si los socios de las compañías necesitan información, tienen toda la ley de sociedades de capital para pedir información adicional a la información financiera a la que están obligadas las compañías a hacer pública. Si además quieren hacer pública esa información de carácter no financiero, que la hagan. Lo que no podemos entender es que haya una obligación dictada desde el Estado, no desde la sociedad, como se ha dicho, desde el Estado, no desde la sociedad, de elaborar determinados conceptos informativos, que normalmente están muy sesgados ideológicamente. No tiene ningún sentido informar sobre temas de perspectiva de género, cambio climático, que lo único que hacen es elevar el coste de las compañías, cargarlas, valga la expresión, de cargas, y luego decir que, oiga, pues vamos a aprobar que les den ayudas o colaboración desde el Estado. No, mire usted, quítenle ustedes estas obligaciones. El marco de la Ley de Sociedades de Capital ya permite a los socios pedir a las sociedades la información que quieran y decidir cuál de ellas quieren publicar y cuál no quieren publicar. Entonces, a nosotros nos parece que, sobre todo en los partidos que se declaran pro mercado, como puede ser el Partido Popular, los Ciudadanos, que incluso se declaran liberales, en vez de ir contra la raíz del mal, que es la sobrecarga de deberes de información no financiera a las compañías, por exigencias del Estado, para propagar ideología, en vez de ir contra eso, se diga que no, que se mantengan esas obligaciones, pero que se les ayude. Un absurdo. Muchas gracias.